y la prevención de enfermedades, hasta el soporte especializado, como hemos visto, de pacientes con condiciones clínicas altamente complejas. Para cerrar esta jornada abordaremos uno de los procedimientos más especializados dentro de la nutrición clínica hospitalaria, la nutrición parenteral. Su correcta indicación, cálculo, ajuste y monitoreo van a requerir sólidos conocimientos técnicos y un permanente trabajo interdisciplinario para garantizar una terapia segura y efectiva. Con esta conferencia culminaremos nuestro programa científico. Sabemos que la nutrición parenteral representa uno de los mayores desafíos para los equipos de soporte nutricional, donde cada componente de la prescripción debe responder a las necesidades individuales del paciente para ser cuidadosamente monitorizado y prevenir futuras complicaciones. Para desarrollar este importante tema contamos con una profesional de amplia trayectoria nacional e internacional. Es nutricionista, con más de 30 años de experiencia, magíster en educación y en tecnología de los alimentos, conferencista internacional en diversos países, y autora de libros y publicaciones científicos relacionados con la nutrición clínica. Es un honor presentar a la nutricionista Isabel Margot Acevedo Rique. Licenciada Acevedo, agradecemos sinceramente su participación en este tercer curso internacional y quinta jornada de nutrición clínica. Es un privilegio contar con su presencia. Le invitamos a hacer uso de la palabra. Bien, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación a todo el comité. Y realmente no soy magíster en tecnología de alimentos, sino soy magíster en nutrición clínica. ¿No? Eso es para poder corregir. ¿No? Está bien. Gracias por la invitación y de verdad poder contribuir con la parte de los conocimientos, ¿no? A los nuevos colegas y bien, ¿no? Voy a presentar mi PPT, espero que se pueda. Quedamos atentos. A ver, me puede dar presentar, espérate. Ya, ahora sí. Ahí se visualiza. Sí, seguí a ver. Ya, ok, gracias. Entonces vamos a iniciar me dijeron que era según el tema, ¿no? El tema es nutrición parenteral, cálculos, ajustes y monitoreo para una prescripción segura. Entonces, vamos a continuar. Primero iniciamos definiendo qué cosa es una nutrición parenteral, ¿no? Sabemos que la nutrición parenteral pues, consiste en administrar nutrientes, ¿no? Por vía intravenosa para poder cubrir los requerimientos metabólicos del paciente, ¿no? A veces también podríamos dar en niños, neonatos, en el cual es muy importante para su crecimiento nutricional, ¿no? Podemos usar esta nutrición parenteral a veces como un único aporte que podría ser una nutrición total o tal vez como un complemento, ya que la nutrición enteral no llega a cubrir el 100% de sus requerimientos nutricionales, ¿no? Entonces, por ello, es muy importante para nosotros darle este tipo de alimentación al paciente. Entonces, bueno, la nutrición parenteral ya viene, ¿no? Desde el año 1600 ya existía cómo nutrir a algunos pacientes que realmente necesitan o ameritan este tipo de alimentación, ¿no? En el cual fueron evolucionando, ¿no? Y Stanley Tudrick es el padre de la nutrición parenteral, en el cual él empezó a dar la nutrición mediante alimentar a perritos, ¿no? Hicieron unos estudios en el cual dio muchos resultados e inició lo que es la parte de la nutrición parenteral en el año de 1968, ¿no? Entonces, nosotros para poder alimentar, bueno, como nutricionistas tenemos la opción de darle una dieta por vía oral, una nutrición enteral, viendo la patología o la existencia del paciente,
Y si realmente por estos dos procesos, a veces nosotros le damos la nutrición y el paciente pues no está consumiendo en su totalidad, ¿no? Y para ello pasamos a darle la nutrición parenteral que va directamente a las vías metabólicas o al torrente sanguíneo, ¿no? Entonces, para ello, nosotros tenemos indicaciones. ¿Cuándo vamos a indicar una nutrición parenteral, no? Se va a indicar cuando el tracto intestinal no funciona. Si este tracto intestinal no funciona, está presente por una obstrucción intestinal, ¿no? O tal vez este paciente tiene vómitos incoercibles, tiene diarrea, una diarrea severa, más de 1500. En eso también está indicado, ¿no? Asimismo, podemos en el área de cirugía poder tener un paciente con un intestino corto, ¿no? Que todavía ese intestino no se ha adaptado, podríamos darle una nutrición parenteral, ¿no? También en síndromes malabsortivos, a veces con una colitis, ¿no? Otros tipos de patologías en el cual no tolera la vía enteral o la vía oral y podríamos darle una nutrición parenteral, ¿no? Entonces, también quizás necesitamos un paciente postoperado por gastrostomía, necesitamos un reposo intestinal, ¿no? Hasta que todavía tal vez el paciente ha sido desnutrido, también podríamos darle una nutrición parenteral. ¿Qué cantidad o cuántos días? De acuerdo a lo que el paciente requiera, de acuerdo a que el paciente va progresando, de repente vamos dándole una dieta por vía oral y progresivamente, si ya consume más del 60%, podríamos retirar lo que es la parte de la nutrición parenteral, ¿no? Así como hay indicaciones para la nutrición parenteral, también tenemos contraindicación, ¿no? En aquellos pacientes que el tracto digestivo está funcionante, no puedo darle la nutrición parenteral, ¿no? Iniciaría dándole la nutrición enteral siempre que este paciente no me está tolerando o me tolera menos del 60%, podría darle una nutrición parenteral complementaria, ¿no? Quizás está tolerando el 30 o 40% y puedo complementar al 100% de sus requerimientos totales, ¿no? Otra contraindicación también es algunos pacientes que están en estado terminal, ¿no? Y ya no tolera la vía oral, no tolera la vía enteral, y por ende, pues nosotros nos emocionamos a veces, ¿no? Tenemos esos sentimientos y podríamos darle una nutrición parenteral, ¿no? En este estado también está contraindicado, ¿no? Por lo menos en cada paciente, si necesita, por ejemplo, una nutrición parenteral, 5 días no le puedo dar, ¿no? Por lo menos se tiene que dar más de 10 días para que pueda mejorar su estado metabólico y también poder recibir lo que es la parte de la nutrición, otro tipo de nutrición, ¿no? En aquellos pacientes que tienen una inestabilidad hemodinámica, o sea, ya está con una falla multiorgánica, ya no podemos darle lo que es la parte de la nutrición parenteral, ¿no? Entonces, tenemos varios tipos de nutrición parenteral, ¿no? Importante saber definir, ¿no? La nutrición parenteral total, en el cual el total va por el catéter venoso central, ¿no? Podríamos darle mayor cantidad de osmolaridad, más de 900 osmolaridades, 800 osmolaridades, no tiene ningún inconveniente en poder tolerar lo que es la parte de la nutrición total, ¿no? Sabemos que una nutrición parenteral total va a ir todos sus requerimientos del paciente. Cuanto más aminoácidos, más dextrosa, va a tener más osmolaridad esta fórmula, ¿no? Entonces es importante saber definir, ¿no? Y de acuerdo a ello, de repente necesita una complementaria que tal vez puede ser 900, 1000 calorías, pero con una osmolaridad de menos 800 podría darle una nutrición periférica, ¿no? Entonces tenemos dos tipos de nutrición parenteral, ¿no? Y con ello podríamos nosotros determinar qué tipo de nutrición vamos a ofrecerle a nuestro paciente. ¿Bien? Entonces, ya nosotros tenemos la definición, ¿no? En el cual
La nutrición parenteral es continua, se administra 24 horas al día, ¿no? Desde que inicia hasta la siguiente, porque va una carga de dextrosa alta y por si nosotros retiramos o sacamos 3, 4 horas, esto puede llevarle a un paciente a una hipoglicemia, ¿no? Y podría agravarse el paciente. Entonces, la continua es por 24 horas. También hay otro tipo, que es la nutrición cíclica. Cuando nosotros damos cíclico, ¿no? De repente ya el paciente está comiendo por vía oral, tiene una colestasis hepática, ¿no? Tiene otros problemas en el cual la nutrición parenteral puede tener esas complicaciones. Entonces, podría darle una cíclica tal vez de 16 a 18 horas, con un reposo de 6 a 8 horas y dentro del día el paciente está tolerando lo que es la parte de la vía oral y no habría problema, no habría baja de glucosa, ya que está ingiriendo otro tipo de alimentos para poder mejorar y solamente tener un reposo metabólico. Algunos pacientes, especialmente los síndromes de intestino corto, a veces ya no hay otra opción de hacerle al paciente, salvo una restitución, una anastomosis intestinal, pero no es en el momento, quizás necesita una desinflamación intestinal. Entonces el paciente puede ir a casa, en su domicilio podríamos darle la nutrición parenteral, ¿no? Realmente en la nutrición parenteral, a veces en domicilio, difícil, ¿no?, que se llegue a cubrir, solamente les cubre dentro del hospital, salvo algunos hospitales que ya tienen una nutrición parenteral en domiciliario. Sería excelente para que el paciente, pues hay muchos pacientes que requieren esa cama y solamente por recibir la nutrición parenteral no puede estar hospitalizado, ¿no? Entonces, las vías de administración, ¿no? Tenemos acá la nutrición parenteral, la periférica, ¿no? Que se puede infundir por la vena cefálica, basílica o braquial, ¿no? A veces hay que tener mucho cuidado con estos pacientes cuando se les da por la vía, porque podría poderle infectar o de acuerdo al catéter que se tiene, ¿no? No le vamos a aportar gran cantidad en la periférica las calorías que necesita, pero la osmolaridad no debe ser mayor a 700, ¿no? Esa es una parte de la ventaja, ¿no? De la desventaja. Y ventajas, bueno, evita pues la necesidad de una vía central y podríamos nosotros darle pues, la nutrición, complementar su nutrición periférica, ¿no? Y también se podría darle de 8 a 10 días, ¿no? En cuanto a la nutrición parenteral central, que va por la vía, por la subclavia, por la yugular interna, ¿no? Algunos pacientes también que ha tenido cáncer de cabeza y cuello, se le ha dado por la parte femoral, ¿no? Que también tiene una buena tolerancia, ¿no? Estos pacientes por venoso central van a tolerar más de 700 osmolar, o sea, podríamos darle el 100% de sus requerimientos, ¿no? Usando algunos periodos prolongados. Hemos tenido pacientes más de 3, 4 meses que han recibido una nutrición parenteral y se han recuperado, ¿no? Pero va a depender mucho del cuidado del catéter venoso central, ¿no? Por eso es que en la unidad de soporte nutricional debe estar conformado por el equipo multidisciplinario, ¿no? En el cual cada profesión hace su trabajo, su tarea, ¿no? En el cuidado del catéter es muy importante el trabajo de la enfermera, que no va a poder cambiar o no se va a infectar este paciente, ¿no? Y en el cual nosotros como nutricionistas, importante pues darle los requerimientos nutricionales que ese paciente necesita, ¿no? ¿Y cuál es la ventaja a veces en la central? Bueno, disminuye los riesgos de infecciones, ¿no? Para algunos pacientes y sus requerimientos le damos el 100%, ¿no? Entonces, eso es importante en cuanto a la vida.
En cuanto a la composición de la nutrición parenteral, tenemos diferentes, ¿no? Soluciones de dextrosa, del 5 al 10, al 20, al 30 y al 50%. En una nutrición total, mayormente estamos utilizando el 50%. En una periférica podría ser 10, ¿no? Al 10%. No podríamos darle mayor cantidad, ya que esta dextrosa al 10%, si le aumento 20, 30%, me va a dar mucha osmolaridad. Sabemos que la dextrosa es un nutriente monohidratado en el cual me va a aportar 3.4 calorías, ¿no? Y esto puede ser única fuente a veces de energía, ¿no? En cambio, en cuanto a los aminoácidos esenciales, tenemos diferentes concentraciones, ¿no? En el cual de 3.5, 8.5, 10 hasta 15%, ¿no? Ahorita, bueno, en el hospital estamos usando el 15% y el volumen se le está completando con agua, ¿no? Para poder llegar al volumen que el paciente requiere. Pero realmente a veces tenemos pacientes con problemas renales, pacientes cardiópatas, podríamos darle una concentración, o hay algunos aminoácidos que tiene carnitina, que es para pacientes renales, y otros que son los aminoácidos ramificados, que podría ser para los pacientes con falla hepática, ¿no? Los aminoácidos nos están aportando 4 calorías por kilo de peso. Importante sacar la cantidad de nitrógeno que tiene estos aminoácidos para poder ver cuánto requiere nuestro paciente. En cuanto a la emulsión lipídica, bueno, usamos los lípidos de cuarta generación, tiene una concentración del 10 al 20%, siempre en la última, la de cuarta generación, tenemos lípidos de soya, de pescado, aceite de oliva y también triglicéridos de cadena media, ¿no? Se restringe la emulsión lipídica porque es importante la nutrición parenteral, que vienen los 3 macronutrientes, ¿no? Dextrosa, aminoácidos y lípidos, pero se va a disminuir, por ejemplo, disminuyo dextrosa si el paciente tiene una falla hepática, ¿no? Tal vez puedo disminuirlo o no darle lípidos si el paciente tiene triglicéridos más de 400 o tal vez tiene plaquetas disminuidas menos de 150.000, ¿no? Entonces, para eso es muy importante nuestro monitoreo a diario para poder darle nosotros los requerimientos que requiere este paciente o no. La composición de la nutrición parenteral, tenemos lípidos, aminoácidos, ¿no? Especiales y cristalinos, y dextrosa, que serían los macronutrientes, y aquí también va el agua, ¿no? Para completar la cantidad de volumen que requiere ese paciente, ¿no? De repente un paciente cardiópata, renal, que podríamos darle menos cantidad, y eso también va a requerir de los requerimientos que nosotros tenemos, ¿no? En cuanto a los micronutrientes, tenemos fósforo, magnesio, sodio, potasio, multivitaminas, ¿no? Misceláneos, que son los trazas, los oligoelementos. También tenemos el calcio, ¿no? Entonces, estos son los componentes que nosotros vamos a necesitar para poder formular una nutrición integral y darle la cantidad de los nutrientes necesarios. Dentro de estos requerimientos, ¿no? Las proteínas de mantenimiento podríamos darle de 0.8 a 1 gramo por kilo, ¿no? Pacientes catabólicos, va a depender mucho, ¿no? Como siempre la nutrición es una ciencia, va cambiando el día a día, ¿no? Algunos pacientes gran quemados, algunos pacientes politraumatizados, tal vez podría llegar hasta 2 gramos por kilo de peso, y otros podríamos iniciar de 1.2. Toda esta cantidad de proteína va a depender mucho del estado de tu paciente, de cómo está la función renal, ¿no? Por ejemplo, tengo un paciente, tal vez creatinina tiene 3, 4, o tal vez la urea esté elevada, entonces voy a tener que ver la cantidad de proteína que le voy a dar, ¿no? Siempre el monitoreo es muy importante para no exacerbar lo que es la parte renal, ¿no? Tal vez un paciente está en hemodiálisis, puedo llegar hasta 1.5,
pero en este rango es lo que voy a enmarcar mi proteína. Va a depender mucho del expertise del colega nutricionista en el cual va a poder dar los requerimientos nutricionales. Sabemos que las energías pueden ir de 20 a 30 kilocalorías por kilo de peso, importante, ¿no? El volumen de agua, 30 a 40 mililitros por kilo, va a depender mucho también del estado nutricional del paciente, ¿no? Tal vez un paciente con resección intestinal ha disfuncionado, viendo cuánto es la pérdida del volumen, ¿no? O tal vez está orinando o no orina, ¿no? He tenido pacientes que han orinado hasta 6.000, más lo que está perdiendo, cuánto pierde. De acuerdo a eso, puedo aumentarle la cantidad de fluidos, ¿no? Importante en aquellos pacientes que están recibiendo la nutrición parenteral, darle, tal vez sacarle el balance nitrogenado, ¿no? Recolección de orina en 24 horas, para poder calcular cuánto de proteína, porque realmente nosotros sabemos cuánto le estamos infundiendo por la nutrición parenteral y ellos cuánto están en pérdida o en deficiente, ¿no? Esto es muy importante. También importante el peso, ¿no? ¿Con qué peso? La nutrición parenteral tendríamos nosotros que tener cuál es el peso, ¿no? Enmarcado lo que es el peso. Si yo tengo, por ejemplo, un paciente desnutrido, ¿no? Ahorita ingresa con una desnutrición, ¿no? Tanto en proteína, en caloría, y ni siquiera llega a su peso ideal, no puedo calcularle con el peso ideal, ¿no? Tendría que calcularle con el peso actual, ya que se ha adaptado celularmente ese peso actual y progresivamente ir incrementando hasta llegar al peso ideal, porque si yo incremento con el peso ideal y él está pesando, tal vez su ideal es 55 y ahorita pesa 35, ese inicio con el ideal podría ser un síndrome de realimentación, ¿no? Tener mucho cuidado en el peso, porque para poder calcular los requerimientos nutricionales de la nutrición parenteral, muy importante es determinar el peso, con qué peso voy a trabajar, ¿no? Ahora tengo un paciente obeso, entonces tendría que ser la fórmula, ¿no? Sacar tal vez con el peso corregido, porque realmente, como veíamos en la exposición anterior, ¿no? Un paciente obeso también pierde la masa magra, la masa muscular, y va a llegar a una sarcopenia. Entonces, no bajarle tanto de peso, no darle como el peso ideal, ¿no? He tenido pacientes que ha pesado 120 kilos y el ideal 65. Hay una gran diferencia de 55 kilos. No puedo trabajar con 120, ¿no? Entonces podría trabajar con un peso corregido y poder modular o bajarle de peso progresivamente, ¿no? Acá tenemos una tabla en la cual nos recomienda para cada tipo de patología cuánto le voy a dar, ¿no? Por ejemplo, paciente con pancreatitis aguda, sabemos que a veces no es importante darle la nutrición parenteral, pero sí ese paciente viene con una necrosis, ¿no? He tenido muchos pacientes con pancreatitis, con necrosis pancreática, 60, 70%, no ha tolerado la nutrición enteral, porque las guías nos dicen, ¿no? Pancreatitis, nutrición enteral, ¿no? Al no tolerar, le hemos dado nutrición parenteral, se complica y al final han llegado a fallecer, ¿no? Por eso ahí para nosotros es muy importante poder determinar las calorías, las energías, para poder cumplir sus requerimientos nutricionales. Entonces, dentro de la composición de carbohidratos, para calcular tenemos el peso del paciente, siempre se calcula, ¿no? La velocidad de infusión de glucosa de 2 a 5 miligramos por minuto por kilo, ¿no? Es importante, siempre en este rango, ¿no? Debe ir una velocidad de infusión. La velocidad de infusión se multiplica por el peso, ¿no? Por 60 minutos, por 24 horas, sobre 1000, en el cual voy a determinar los gramos de carbohidrato, ¿no? Iniciar siempre con 2, 2.2, 2.1, ¿no? Con el mínimo, no voy a iniciar con 5, ¿no? Por ejemplo, pacientes críticos, pacientes diabéticos, como máximo el aporte que se le está dando por kilo de peso
debe ser menos de 4 gramos por kilo de peso, ¿no? También pacientes con esteatosis hepática, con producción de CO2, gran cantidad, hay que disminuir. Entonces, para esto nos sirve la cantidad de B y G que voy a determinar para poder darle al paciente, ¿no? Eso es lo que nosotros debemos de hacer, esos cálculos, ¿no? Proteínas de aporte, como aminoácidos esenciales, ya sabemos las cantidades que le vamos a dar, 1.2, 1.3, hasta 1.5, dependiendo del estado del paciente, politraumatizado o tal vez gran quemado, podríamos darle mayor cantidad de calorías y proteínas. Entonces, en cuanto a la composición de los lípidos, ¿no? De los aminoácidos, como le decía, ¿no? En algunos pacientes prematuros y recién nacidos podríamos darle aminoácidos que contengan cisteína. Aminoácidos pediátricos es muy diferente a aminoácidos de adultos, ¿no? Algunos aminoácidos en adultos tenemos que contiene carnitina, que es muy importante para pacientes con enfermedad renal, y glutamina, quizás para aquellos pacientes que tienen problemas de falla intestinal o una injuria intestinal en el cual no va a recibir una nutrición por vía oral o una nutrición enteral, y es muy importante la glutamina para mejorar o mantener lo que es la parte de las vellosidades intestinales, ¿no? En más o menos los días que podríamos insertarle la glutamina en aminoácidos puede ser 5 a 7 días, ¿no? Dentro de la terapia de la nutrición parenteral. Entonces, esto ya hemos pasado. En cuanto a los lípidos, ¿no? Los lípidos, pues podríamos iniciar las cantidades de 0.8 hasta 1.5, nos dice la literatura, ¿no? Va a mejorar, algunos lípidos son muy importantes, ¿no? Porque sabemos que tiene triglicéridos de cadena media, tiene omega 3, omega 6, ayudar a la desinflamación del paciente, porque sabemos que estos pacientes producen grandes cantidades de radicales libres o y esto va a ayudar, ¿no? En cuanto a las calorías de los lípidos, sabemos que los lípidos nos dan 9 calorías, ¿no? Pero en este caso se calcula con 10 calorías por kilo o calorías por gramos de cada aporte de lípidos que nos dan, ¿no? Entonces, ya tenemos los macronutrientes. Algunas guías nos dicen sodio debemos de darle en la nutrición parenteral de 1 a 2 miliequivalentes por kilo de peso, potasio de 1 a 2 miliequivalentes. Hay que tener mucho cuidado con potasio, ¿no? A veces le damos gran cantidad de potasio y puede hacer un infarto, ¿no? Entonces, como máximo dentro de la práctica le doy 1.5, ¿no? No le puedo dar más porque también fósforo tiene potasio, ¿no? Y entonces hay que restar el potasio del fósforo para poder completar con el potasio, ¿no? Se hace una resta y con eso se ve, ¿no? Magnesio de 8 a 20 miliequivalentes, pero más o menos magnesio 0.2 a 0.4 por kilo de peso, ¿no? Cloro de 10 a 15 miliequivalentes y fósforo es de 20 a 40 milimol, o sería de 0.2 a 0.4, ¿no? Entonces, estos son para poder calcular los requerimientos nutricionales. También tenemos las vitaminas, ¿no? Las vitaminas liposolubles se utilizan en la nutrición parenteral para pediatría, y para adultos se utilizan las vitaminas hidrosolubles, ¿no? En el cual acá tienen las composiciones, son unas vitaminas especiales que van dentro de la nutrición parenteral, ¿no? No es que yo pueda comprar cualquier vitamina en la farmacia y poder colocar en la nutrición parenteral, ¿no? Son diseñados exclusivamente para la nutrición parenteral, ¿no? Y acá tenemos los oligoelementos, ¿no? Los oligoelementos, que viene una ampolla de 10 mililitros para cada nutrición parenteral, salvo que el paciente tiene una colestasis hepática, ¿no?
sus transaminasas, las bilirrubinas, las fosfatasa alcalina o gamma-glutamil transferasa se encuentra elevado, entonces podríamos darle 0 de oligoelementos o tal vez bajarle a 5 mililitros o a 5 cc, ¿no? Ustedes pueden ver en el cual los oligoelementos tienen cromo, cobre, hierro, manganeso, selenio, otros micronutrientes, hasta zinc, en el cual es necesario e importante para la alimentación del paciente. Entonces, estas son las mezclas de la nutrición parenteral 2 en 1, en el cual no lleva lípidos, y 3 en 1, donde tiene los 3 macronutrientes, las vitaminas, minerales, ¿no? Los electrolitos, y también tiene la cantidad en esta mezcla que se ve un color casi blanco, ¿no? Este color blanco le da lo que es la parte de los lípidos. En cambio, en el otro tenemos un color amarillo, ¿no? El amarillo es lo que le da la vitamina. Cualquiera de los dos se puede pasar en 24 horas, ¿no? Se puede administrar 2 en 1 y 3 en 1. Entonces, también dentro de la nutrición parenteral, ¿no? Nosotros tenemos estos nutrientes son preparados, ¿no? En una cabina laminar en el cual es preparado de acuerdo al paciente lo que requiere y lo que nosotros le estamos proporcionando según sus requerimientos, ¿no? Pero también en el mercado existe la nutrición parenteral premezclada, ¿no? En la premezclada ya vienen las bolsas de nutrición parenteral provistos, ¿no? de la industria, en el cual vienen separados dextrosa, también viene proteínas y lípidos de 1.200 calorías, 1.000 calorías, 1.400 o 1.600 calorías y tanta cantidad de aminoácidos, ¿no? Entonces, a veces, en este caso, ¿no? Donde no hay una unidad para poder preparar la nutrición parenteral, podríamos usar esta premezclada, ¿no? Y de acuerdo a ello, de acuerdo a sus requerimientos del paciente, podríamos darle la cantidad de velocidad que puede pasar, ¿no? Una velocidad de infusión del volumen total, porque ya viene listo para poder colocar al paciente. Viene con algunos electrolitos, pero le falta los olivos, le falta vitaminas, tal vez dentro de farmacia se podría completar, ¿no? O algunos no lo están complementando, solamente se coloca, pero es muy importante saber cuánto de proteína, cuánta de calorías le estamos dando o cuál de estas premezclas vamos a elegir, ¿no? Según los laboratorios tienen pues diferentes tipos de composición, diferentes tipos de calorías, de proteína, pero es importante nosotros como nutricionistas saber y adaptarle de acuerdo a los requerimientos nutricionales, ¿no? Así como le damos la alimentación, la nutrición parenteral también tiene complicaciones, ¿no? Dentro de las complicaciones tenemos las complicaciones mecánicas, es en el momento que le colocan el catéter venoso central, ¿no? En el cual el paciente puede ser un neumotórax, un hemotórax o quilotórax, tal vez una embolia o una ruptura, ¿no? O una trombosis de vena cava. Siempre son estas la parte mecánica que se puede producir de acuerdo a la inserción o a la colocación del catéter venoso central, ¿no? También tenemos otras que son las infecciones, ¿no? A veces las infecciones es por el catéter, ¿no? En el momento que le colocan la nutrición parenteral al catéter venoso central, ¿no? En esa conexión puede haber que el personal no ha tenido una asepsia adecuada y se puede tener una infección de la punta del catéter o una infección del catéter venoso central, ¿no? Otra de las complicaciones también son las complicaciones metabólicas, en el cual estas complicaciones metabólicas le va a llevar al paciente a hacer una hiperglicemia si es que le administra gran cantidad de dextrosa o de glucosa al paciente, ¿no? O tal vez le puedo llevar a una hipoglicemia, ¿no? Muy poca cantidad, de repente le he puesto
¿no? Mi paciente está haciendo hiperglicemia, le voy a dar 1.5, ¿no? De acuerdo a lo que le voy a preparar. Entonces también puede llegar a una hipoglicemia, hipercapnia, elevación de nitrógeno ureico en sangre, ¿no? O también este paciente puede hacer una deshidratación porque quizás no le he calculado bien las cantidades de volumen que le voy a dar, ¿no? Un volumen que me aporta aminoácidos, dextrosa y lípidos, y aparte le puedo aumentar con los lípidos, ¿no? Y otra metabólica que podría ser complicaciones por el uso de lípidos, ¿no? A veces muchos pacientes ahora por sedación en la unidad de cuidados intensivos están utilizando un componente de lípidos que es el propofol, y esto muchos de los pacientes están haciendo triglicéridos elevados, ¿no? Por eso es muy importante la parte de los exámenes de laboratorio para poder definir y darle la cantidad de nutrición parenteral. ¿Importante el monitoreo clínico? Sí. ¿Nutricional? Sí. Es muy importante. Si yo no hago un monitoreo, no voy a saber cómo está este paciente. Tanto en el drenaje, a veces tenemos pacientes que tienen drenes, también saber cuánto se está perdiendo en fístula. Tal vez iniciamos con un drenaje de fístula de 200 y ahorita ya está disminuyendo. Entonces, eso es importante, ese marcador, para poder definir y poder retirar la nutrición parenteral, ¿no? Entonces, es un control de laboratorios, tanto de electrolitos, perfil hepático, perfil lipídico, ¿no? Para poder esto que nos pueda ayudar, ¿no? Otra evaluación metabólica también es importante, el balance nitrogenado, la urea, creatinina, ¿no? Triglicéridos, magnesio, fósforo, calcio, porque tal vez el paciente pueda hacer síndrome de realimentación, importante, ¿no? Ya que por la nutrición parenteral le estamos dando magnesio, le estamos dando fósforo, y nosotros sabemos cuando tenemos un paciente con una enfermedad, pues magnesio y fósforo son consumidos en el cual, por la parte metabólica que tiene el paciente. Dentro de la evaluación nutricional, a veces los cambios antropométricos, quizás nosotros podríamos, cada 7 días se debe de pesar al paciente, hacer las medidas, ¿no? De pliegue cutáneo tricipital, circunferencia de brazo, en el cual nos enmarca la cantidad de proteína, de grasa, cómo se está desarrollando el paciente, tal vez le estamos dando menor cantidad, o a veces no sube de peso este paciente, pero es muy importante hacer esa evaluación cada 7 días, que nos va a enmarcar poder definir que mi paciente está yendo bien o no, ¿no? Porque la nutrición parenteral no es que el paciente va a subir de peso, va a engordar, ¿no? Pero puede mejorar metabólicamente, o puede mejorar tal vez, incrementar un poco de la masa muscular, pero quien me va a dar mayor metabolismo son los alimentos o la nutrición parenteral, ¿no? Enteral, perdón. Entonces, controles bioquímicos basales cada diario, por ejemplo, sodio, electrolitos, ¿no? Sacarle hemoglucotés cada 6 horas, tal vez no hay las cintas reactivas cada 12 horas, ¿no? Por lo menos 2 veces al mes. Albúmina, sabemos que calcio, fósforo, magnesio, la albúmina no es un diagnóstico pues, nutricional, ¿no? Pero es muy importante, es un marcador, ya que un paciente a veces operado está recibiendo nutrición parenteral y nuevamente va a ingresar a sala a la operación, ¿no? Por eso es que le damos la nutrición parenteral. Entonces, ahí es importante poder definir la albúmina, ¿no? Un paciente que ingresa a sala con una albúmina menos de 3, realmente va a ser dehiscencia, va a ser fístula, y por eso esto nos da una línea en la cual nosotros vamos a poder determinarlo. Pero si un paciente ingresa más de 3, bueno, no vamos a tener problemas, va a salir el paciente y va a mejorar rápidamente, ¿no? Perfil hepático, perfil lipídico, y otros también podríamos pedirle otros bioquímicos básicos, orina de 24 horas, ¿no? Hemograma, perfil de coagulación, gasometría,
vitamina B12, ácido fólico. Esto es muy importante. Muchos de los pacientes desnutridos llegan con vitamina B12 y a veces no mejora su estado nutricional y todos los valores de los electrolitos a veces están bien, pero ácido fólico, vitamina C, cuando se dosa, están disminuidos, ¿no? Es importante remarcar, solicitar esto también en aquellos pacientes que vienen con una desnutrición, ¿no? Y que no mejora por más que le estamos dando los nutrientes necesarios, a veces el paciente no recupera, ¿no? También semanalmente podríamos pedir el perfil hepático, ¿no? Las protominas, bimensual, el hemograma, urea, creatinina, ¿no? Viendo cómo está yendo el paciente o qué requiere o no. La nutrición parenteral, realmente en mi hospital formulamos lunes, miércoles y viernes, ¿no? 3 veces por semana, porque también sacarle a cada momento sangre al paciente es un poco incómodo y difícil, ¿no? Y poder nosotros tener un enmarque para iniciar, un enmarque de inicio y de final del paciente, ¿no? Importante también las consideraciones éticas en cuanto al apoyo nutricional, ¿no? Pacientes con una enfermedad de base recuperable, es importante, ¿no? Darle o administrarle lo que es la parte de la nutrición parenteral, ¿no? O un paciente incierto, con una evolución incierta, con una enfermedad, también podría darle un apoyo, de repente 10 unidades, 10 bolsas de nutrición parenteral, ¿no? Paciente discapacitado, a veces va a depender mucho de la circunstancia del paciente que requiere o no la nutrición parenteral, ¿no? Pacientes terminales, ya hemos dicho, ¿no? Nosotros con una nutrición parenteral no le vamos a aliviar el sufrimiento, pero sí podríamos darle una nutrición enteral, ¿no? Porque la parenteral, como es una nutrición el cual va a ir a un torrente sanguíneo, y es un paciente inmunosuprimido, desnutrido, y tal vez con la nutrición parenteral rápidamente puede llegar a fallecer, ¿no? O puede llegar a estos pacientes a la muerte. Entonces, en ese punto debemos de tener cuidado cuando nosotros vamos a dar y cuando no la nutrición parenteral, ¿no? Para terminar, bueno, vamos a concluir en cuanto a la vía parenteral se utiliza, ¿no? En caso que la parte digestiva no se puede utilizar, ¿no? Si la parte intestinal está utilizable, realmente una nutrición enteral, ¿no? Salvo que el paciente tenga una obstrucción, tiene unos residuos gástricos elevados, más de 1000, puedo determinar y puedo darle una nutrición parenteral, ¿no? No es opuesta a la enteral, sino que estos pacientes, a veces la nutrición parenteral salvan vidas en el caso donde están indicados, ¿no? Entonces, también evitar, ¿no? Con la nutrición parenteral, evitar las complicaciones metabólicas, que esto hace imprescindible en el contenido minucioso del laboratorio para realizar los ajustes de la nutrición parenteral, ¿no? Al administrar esta nutrición debe ser segura y se requiere una área de preparación de equipos, ¿no? Para ello es una cabina laminar, ¿no? Hay 2 tipos de cabina laminar, horizontal y vertical, ¿no? En este caso, pues, vertical no habría ningún problema porque no hay una contaminación hacia el personal que lo está preparando. Entonces, requiere especialmente de un equipo para poder mejorar y elaborar o constituir los requerimientos que el paciente necesite. Nosotros como nutricionistas damos los requerimientos nutricionales de los macronutrientes, micronutrientes, el volumen. Nosotros vemos pues los porcentajes, ¿no? Qué porcentaje de proteína, de carbohidrato, qué indicación de grasa para poder dar. Y el otro profesional, el profesional químico, va a ver lo que es la parte de la osmolaridad, el volumen, si realmente lo que nosotros le damos los requerimientos tiene una estabilidad tanto de carbohidratos, estabilidad de proteínas, estabilidad de lípidos. Es muy importante trabajar en equipo
para poder determinar y darle lo mejor al paciente. Muy bien, muchas gracias. Entonces, esto es un libro de nutrición parenteral que escribí. Nutrición clínica, guía esencial para el profesional de salud. Pueden descargarlo, es gratis. Acá tenemos el link. Es para que todo el personal de salud pueda leer y pueda tener conocimientos acerca de la nutrición, tanto enteral y parenteral. Muchas gracias por la invitación y gracias por la ponencia. Muchas gracias, Magíster Acevedo. Un momentito.